know I know how to make them stop and stare as I fall out. The club ain't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club ain't even handle me right now. The club ain't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you, D-Getter. Let's get 'em. Hey, I own the night and I don't need no help. We gotta be the feeling that Scarface bell. Starting going wild, can't handle this bell. Hot for the club, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. Bienvenidos al tutorial de Scorecard. En esta sección vamos a aprender a utilizar una poderosa herramienta para gerenciar nuestra sala de fitness grupal. Luego de loguearnos en el sistema, vamos a acceder al menú de configuración. Aquí tenemos los datos del gimnasio que aprendimos a llenar previamente y vamos a configurar el área de gimnasia o de Scorecard. Vamos a poner los cargos o impuestos que hayan en los sueldos de nuestros profesores. Vamos a poner la cantidad de clientes activos de nuestro gimnasio. Vamos a poner la cuota promedio que ellos pagan. Y vamos a completar los porcentajes de los estatus de ocupación y de meta para cada sala. Normalmente manejamos como un estatus en rojo cuando estamos de 0 al 30%, un estatus en amarillo cuando vamos del 31 al 70% y un estatus en verde cuando vamos del 70 al 100. Con este gráfico vamos a explicar la diferencia entre ocupación y meta o slot. Supongamos que tenemos una sala donde entran 25 personas, pero tenemos una meta para esa clase de 15 participaciones. Si nosotros ingresáramos 13 participantes en esa clase, las metas serían diferentes. Por ejemplo, en la ocupación estaría en el sector amarillo, ya que estaría en aproximadamente un 50% de ocupación. Y en lo que es el estatus de meta, estaría en el sector verde, porque nosotros tenemos un esperado de 15. Por lo tanto, se puede medir de dos maneras diferentes como para tener una perspectiva y sabemos que tenemos posibilidad de crecer. Una vez terminada la configuración, vamos a comenzar a cargar los datos de nuestro gimnasio. Lo primero que vamos a ingresar son los salones de clase que tenemos. Podemos tener la cantidad de salones que deseemos. Vamos a crear uno nuevo para ver cómo se hace. Le vamos a poner el nombre Salón 3. Le vamos a asignar un color para distinguirlo fácilmente dentro de nuestra grilla horaria. Y lo vamos a guardar. Acá nos puso en rojo que nos está faltando poner la capacidad de la sala. Es un dato muy importante porque tiene que ver con la meta de ocupación. Supongamos que el salón 3 tiene una capacidad máxima de 35 personas. Repetimos el proceso con todos los salones que necesitemos. Luego de agregar los salones, vamos a agregar las modalidades o clases disponibles en nuestro gimnasio. Le vamos a poner un título, una característica o varias que tenga esa clase y una breve descripción que sirva para poder orientar a nuestros usuarios a la hora de decirles qué tipo de clase es. Ahora vamos a agregar a los profesores de nuestro staff. Cargamos uno nuevo, le vamos a poner un nombre, los datos personales, el mail para que pueda ingresar si necesita el sistema, los permisos que va a tener. Una vez que se loguea al sistema va a poder ver la tabla de horarios, ver el simulador, crear una tabla de horarios, ver a los profesores, ver las modalidades, ver las salas de clases y va a tener o no acceso a los reportes. Tenemos unos campos más para los datos adicionales y una vez que terminamos, guardamos. Muy importante, a cada profesor hay que asignarle lo que va a cobrar, ya sea como sueldo mensual, como valor clase de media hora, como valor clase de 45 minutos o como valor clase de 60 minutos.
Con los datos que ya cargamos, estamos listos para empezar a crear nuestro cuadro de horario. Vamos a crear un cuadro de horario. Podemos crear varios cuadros de horarios, por ejemplo, uno para utilizar las semanas comunes, uno para utilizar las semanas que tengan feriados, para poder ir alternando fácilmente sin tener que armar una grilla horaria a cada semana que haya un cambio en algún horario en particular. Vamos a crear el horario, hacemos uno nuevo, le ponemos el título, lo guardamos y nos va a aparecer una grilla totalmente vacía. Para agregar una clase, simplemente nos paramos en la celda en la que queremos agregar la clase nueva, en este caso es a las 14. Como es una clase de 30 minutos, finaliza a las 14:30. Si fuera de 45, finalizaría a 14:45 o a las 15 si fuera de 60. Vamos a elegir un profesor de nuestro staff. Vamos a elegir una modalidad. Vamos a asignarle un salón que ya va a tener puesta la capacidad de sala que hemos puesto previamente. Y le vamos a colocar una meta para esa clase en particular, que supongamos va a ser de 25 personas. Podemos agregar en simultáneo una clase en otro salón. Por ejemplo, una clase de 30 minutos con el profesor 2 de RPM en el salón 1 con una meta de 20 personas. Cada clase se distingue por el color previamente establecido. Vamos a gerenciar nuestro cuadro de horario. Vamos a la gestión de cuadros. Y aquí vamos a poder ver que tenemos un comparativo entre la semana anterior y la semana actual de todas las participaciones que se han cargado en cada una de las celdas horarias. Esto quiere decir, los lunes hubo una suma total de 28 participaciones, los martes 18, los miércoles 25. Y así podemos ver fácilmente una comparación entre la semana anterior y la actual para saber cómo está funcionando nuestro negocio. Tenemos la comparación de las participaciones de la semana, el promedio de las acciones de la semana, las sustituciones de la semana, o sea, las clases que fueron reemplazadas por un profesor que no es el titular, las clases canceladas de la semana, las clases sin participaciones de la semana. Esto nos da un pantallazo general, muy fácil y muy rápido de cómo está yendo la unidad de negocio. Por defecto, y salvo que digamos algo en contrario, se va a utilizar como modelo el cuadro de horario que pusimos como cuadro de horario patrón. Ese es el que se va a utilizar semana tras semana, salvo que elijamos uno diferente. Si hubiera un cambio de último momento, específicamente en esta semana, y yo quisiera, por ejemplo, correr esta clase media hora, puedo hacerlo y no va a alterar nuestra grilla horaria estándar. Si yo quisiera agregar una clase, por ejemplo, puedo también hacerlo sin ningún problema, poniéndole un objetivo de 25 personas, asignando un profesor, asignando un tipo de clase y un salón. Lo guardo y quedó agregada en esta semana sin modificar nuestra grilla horaria. Ahora viene la parte fundamental para poder gerenciar nuestro salón de clases. Es ingresar las participaciones en las clases que fueron sucediendo. Esto funciona como un dato duro, ya que vamos a poner números reales que ya pasaron, no es una proyección. Al ir a la sección de ingresar participaciones y buscar, puedo buscar todos los salones o por salón, me van a aparecer todas las clases en las que todavía no puse una participación. Esto me sirve para llevar el control y asegurarme de no olvidarme de ninguna. Es muy importante colocar la cantidad real de participaciones que hubo. Supongamos que en este caso hubo 14, o sea, más que la meta de slot y menos que la meta de ocupación, 14. Vamos a suponer que en esta clase, en lugar de darle al profesor 4, lo dio el profesor 1. Y vamos a tildar que es una sustitución y que hubo una cantidad de 20 participaciones. Y vamos a suponer que esta clase no se hizo porque no hubo participaciones. Al guardar,
Esas 3 clases ya desaparecieron de mi reporte. Ya está completo, no necesitamos poner más nada y todos esos datos alimentan nuestro scorecard, que veremos a continuación. Contamos con una herramienta muy importante que es el simulador. El simulador genera proyecciones a partir de una grilla horaria que armamos como ejemplo para saber qué tan bien va a funcionar esa grilla horaria como la pusimos. Se basa en los datos que tiene anteriores como para generar una proyección en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos en sueldos, participaciones estimadas, promedio de participaciones, costo por alumno, cuota promedio que pagan los alumnos, ingresos previstos, número de profesores utilizados en este cronograma, número de clases, promedio de clases por profesor y número de procedimientos. Ya cargamos los salones de clases, las modalidades, los profesores, creamos una tabla de horario, evaluamos cómo funcionaría con el simulador, cargamos las participaciones y ahora es hora de ver los reportes. Vamos a ver el rendimiento de los profesores. Seleccionamos un profesor, un periodo de tiempo para evaluar y una vez que hicimos esto vamos a tener el siguiente resultado. La cantidad de clases que dio en este periodo en comparación al total de las clases del gimnasio, la participación promedio de sus clases y la participación promedio de todas las clases del gimnasio, las participaciones totales del profesor y de todo el gimnasio. A modo de referencia tenemos la clase más vacía, la clase más llena. Tenemos el ranking de las clases de ese profesor, las que están en estatus verde, amarillo o rojo. Tenemos el gráfico que compara las participaciones totales con las del profesor y tenemos una herramienta más que es para evaluar el compromiso de cada uno de los profesores. Cantidades de sustituciones, porcentajes, cantidades de cancelaciones y porcentajes. Esto indica si es demasiado sustituido o si las clases son muy canceladas, indica que el profesor no tiene demasiado compromiso con nuestro gimnasio. Es una buena opción para evaluar. Vamos a evaluar ahora el rendimiento del salón. En esta pantalla podemos comparar rápidamente el estatus de meta y el estatus de ocupación. Tenemos los días, el profesor, la clase, el valor hora de la clase, la meta, la participación, el porcentaje y aquí tenemos los estatus que van a variar según los números previamente cargados. Si tenemos una clase cuyo estatus de meta está verde, pero su estatus de ocupación está amarillo, quiere decir que tenemos todavía campo para crecer. Podemos subir la meta de esta clase porque quiere decir que todavía tenemos capacidad para ocupar. Vamos a ver el reporte de ocupación del salón de fitness grupal. En esta sección se nos muestra un mapa de ocupación del salón. Dentro de un periodo de tiempo elegido por nosotros, nos muestra con colores el rendimiento de cada día de la semana y cada bloque horario, mostrando el porcentaje de aprovechamiento del salón, obtenido de la comparación de la sumatoria de todas las capacidades en ese bloque horario y todas las participaciones realmente ingresadas. Quiere decir que si podíamos ingresar los días lunes de 9 a 12, 80 personas en total y pusimos 43 participaciones, estamos en un 53,75% de aprovechamiento del salón en ese bloque día horario. Vamos a ver ahora el análisis horizontal. Nos muestra en una línea de tiempo la curva de crecimiento del salón de clases, pudiendo observar los números de ocupación, de meta o la comparación de ambas curvas simultáneamente. Muestra también las 3 clases más llenas, grafica los porcentajes de clases y nos muestra el ranking de clases desde la más llena hasta la menos llena en ese periodo de tiempo. Vamos ahora a ver la nómina de sueldos. Esta hoja nos va a liquidar la cantidad de clases que ha dado un profesor en un periodo determinado. Este profesor dio 4 clases de 30 minutos, 2 de 45, una de 60.
Nos va a mostrar también el costo de los impuestos que hemos agregado desde la sección de configuración y nos va a mostrar si ha sustituido clases como para que podamos pagárselas de manera extra. Como habrán podido ver, Scorecard prevé todas las necesidades que un gerente, dueño o coordinador de gimnasio necesita conocer para manejar correctamente el salón de fitness grupal. Esperamos que les sea útil y a trabajar.